Hay algo que me molesta profundamente de cómo la gente habla de la intuición. La llaman magia, la llaman instinto, la llaman un don. Y yo pienso, no, espera, eso no es una explicación. Eso es darle un nombre bonito a algo que no entiendes y luego actuar como si ya lo hubieras explicado. Eso me irrita, siempre me ha irritado. Así que hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a mirar la intuición directamente, sin misticismo, sin romanticismos baratos, y vamos a ver qué hay realmente ahí adentro. Y te advierto, lo que vamos a encontrar es mucho más interesante que cualquier explicación sobrenatural que hayas escuchado. Empecemos con algo que te ha pasado. A todos nos ha pasado. Estás sentado en una mesa. Hay un vaso en el borde. Alguien lo roza sin querer y empieza a caer. Y tu mano ya está ahí. Ya lo atrapaste. Antes de que tu mente consciente procesara lo que estaba ocurriendo, tu cuerpo ya había resuelto el problema. ¿Qué fue eso? ¿Instinto animal? ¿Un sexto sentido? No, fue física newtoniana, ejecutada en tiempo real, por tu cerebro, sin pedirte permiso. Tu sistema visual detectó la trayectoria inicial del objeto. Tu cerebro calculó la parábola, estimó el tiempo de caída, coordinó el movimiento del brazo con la velocidad necesaria para interceptar ese punto en el espacio exacto donde el vaso iba a estar. No donde estaba, donde iba a estar. Todo eso en fracciones de segundo, sin que tú lo pensaras conscientemente ni por un instante. Eso no es magia. Es un simulador físico corriendo en segundo plano, y lo llevas encima todo el tiempo. Ahora bien, aquí está donde casi todo el mundo se equivoca. El cerebro no funciona como una cámara. No graba la realidad y luego la procesa. El cerebro predice la realidad constantemente y luego corrige cuando se equivoca. Lo que tú experimentas como ver el mundo es en realidad el modelo predictivo de tu cerebro ajustado en tiempo real por la información sensorial que llega. Es una alucinación controlada. Muy controlada, muy precisa, pero alucinación al fin. Y dentro de esa predicción constante, el cerebro mantiene modelos físicos, representaciones internas de cómo se comportan los objetos, cómo caen, cómo rebotan, cómo se mueven, cómo colisionan. No los aprendiste en la escuela, los aprendiste antes de poder hablar. Piensa en los bebés. Un bebé de pocos meses ya se sorprende si un objeto atraviesa una pared sólida. Ya espera que los objetos más pesados caigan más rápido que los ligeros, lo cual, curiosamente, es incorrecto en física, pero es lo que observamos en la vida cotidiana con objetos que tienen fricción del aire. El bebé está haciendo física experimental, sin ecuaciones, sin pizarrón, sin nadie que le explique. Prueba, observa, actualiza el modelo interno, prueba de nuevo. Es exactamente lo que hace un físico, solo que sin los años de universidad encima. Entonces llegamos a la pregunta que incomoda. ¿Dónde está exactamente la línea entre intuir algo y calcularlo? ¿Hay línea? ¿O es la misma cosa con diferentes nombres dependiendo de si somos conscientes del proceso o no? Yo creo, y esto no lo puedo probar completamente, pero lo creo, que la intuición es cálculo inconsciente, no una alternativa al pensamiento. Es pensamiento que ocurre en una capa donde tú no tienes acceso directo. Y eso nos lleva a algo que hay que decir sin suavizarlo. Porque este simulador que llevas encima, este que es tan preciso, tan rápido, tan confiable, tiene bordes. Y en esos bordes no falla silenciosamente, falla con toda la convicción del mundo. Empieza con las probabilidades. Pregúntale a alguien si es más probable morir en un accidente aéreo o en un accidente de auto. La mayoría dice avión. La respuesta correcta es auto, por un margen enorme. El cerebro no evalúa probabilidades reales. Evalúa qué tan vívida, qué tan dramática, qué tan reciente es una imagen mental.
y la confunde con frecuencia. Eso no es un error menor, es un fallo sistemático, repetible, predecible, en todos. Luego están los números grandes. El cerebro no tiene representación interna real de la diferencia entre 1.000.000 y 1.000.000.000. Sabe que uno es más grande, pero no siente cuánto más grande. Si 1.000.000 de segundos es 12 días, 1.000.000.000 de segundos son 32 años. ¿Lo sentiste? ¿Te impactó visceralmente? No. Y ahí está el problema. Tu cerebro asintió sin realmente registrarlo. Y después está la mecánica cuántica. Aquí el simulador no falla, simplemente no existe. No hay modelo interno. Una partícula sin posición definida hasta que la mides. Un electrón que interfiere consigo mismo. Eso no lo puedes intuir, y no es porque seas poco inteligente. Es porque en millones de años de evolución, ningún ancestro tuyo jamás necesitó navegar por ese dominio para sobrevivir. No había presión de selección que construyera ese modelo. Así que simplemente no está. La relatividad especial es lo mismo. El tiempo pasando más despacio cuando te mueves más rápido. El espacio contrayéndose. Tu cerebro puede aprender las ecuaciones, puede hacer los cálculos, puede entenderlo intelectualmente con esfuerzo, pero nunca lo va a sentir como natural, porque no lo es, no en la escala donde vivimos. Y aquí está lo que hace a esto verdaderamente peligroso. El cerebro no te avisa cuando sale de su rango de calibración. No aparece ningún mensaje de error. No sientes incertidumbre, sientes certeza. La misma certeza que cuando atrapas el vaso. La misma convicción, solo que ahora estás completamente equivocado. La intuición no es un sensor universal. Es un instrumento calibrado para un rango muy específico. Dentro de ese rango, extraordinaria. Fuera de él, te traiciona con absoluta confianza. Eso es mucho más peligroso que no saber. Ahora quiero contarte algo sobre un principio físico que cambió la forma en que yo entendía el universo. Lo menciono aquí porque creo que tiene una conexión con la intuición que casi nadie ha explorado. Se llama el principio de mínima acción. La idea es esta. Cuando un objeto se mueve de un punto a otro, no toma ningún camino posible. Toma el camino que minimiza una cantidad llamada acción, que es una combinación específica de energía cinética y potencial a lo largo de la trayectoria. La naturaleza, en cierto sentido, es perezosa de una forma muy particular y muy precisa. Este principio está en el corazón de la mecánica clásica, de la mecánica cuántica, de la relatividad, de la electrodinámica. Cuando lo aprendí de joven, sentí algo que pocas veces he sentido estudiando física. Sentí que el universo de repente tenía sentido de una manera que las leyes de Newton, a pesar de ser correctas, nunca me habían dado completamente. ¿Y qué tiene esto que ver con la intuición? Aquí está la idea que quiero dejar en el aire, sin afirmar que es correcta, pero sin descartarla tampoco. Cuando un físico experimentado, o un artista, o un deportista de élite siente la solución correcta, cuando tiene esa sensación de esto es lo que encaja, de elegancia, de que este es el camino, ¿qué está detectando exactamente? Es posible que el cerebro en esos momentos esté aproximando de alguna forma el principio de mínima acción, que la sensación de elegancia sea una respuesta a algo real en la estructura del problema, no solo una preferencia estética. No lo sé. No tengo forma de probarlo ahora mismo, pero la sensación de elegancia en física ha resultado ser un indicador confiable de verdad demasiadas veces como para ignorarla. No siempre, pero con una frecuencia que invita a tomársela en serio. Y ahora viene algo que tengo que decir con honestidad completa, porque hay un caso que no encaja bien en nada de lo que acabo de explicar, y si lo ignoro, estoy siendo deshonesto. Ramanujan, un hombre que creció en India con acceso limitado a educación matemática formal, sin los recursos, sin los maestros, sin el entorno que normalmente produce matemáticos de élite, y sin embargo, produjo fórmulas de una profundidad
que dejó sin palabras a los mejores matemáticos de su época. Muchas de ellas dijo que le llegaban en sueños, reveladas según él por una diosa. Los matemáticos profesionales tardaron décadas en verificar algunas de esas fórmulas. Eran correctas. ¿Cómo ocurre eso? El modelo de procesamiento inconsciente entrenado por experiencia acumulada, que explica bien la intuición ordinaria, empieza a crujir aquí. Porque, ¿qué experiencia? ¿Entrenado en qué exactamente y cuándo? Puedo especular. Quizás un cerebro con una arquitectura inusual, haciendo procesamiento de patrones matemáticos a una escala que no podemos medir todavía. Quizás algo más que aún no tenemos lenguaje para describir. Quizás las dos cosas. Lo que no voy a hacer es inventarme una explicación que suene bonita, pero que no esté respaldada por evidencia. Eso sería más deshonesto que decir simplemente no sé. Y no sé es una de las frases más importantes en el vocabulario de cualquier persona que se tome en serio entender el mundo. El límite entre el procesamiento inconsciente sofisticado y algo que todavía no comprendemos, ese límite no está claro. Cualquiera que te diga que sí lo está, que ya hay una explicación completa, te está mintiendo. O se está mintiendo a sí misma, que es peor porque ni siquiera lo sabe. Y ahora llegamos a donde quería llegar desde el principio. Si la intuición es física, física que el cerebro ejecuta sin decírtelo, entonces la física no es solo una herramienta que los seres humanos inventaron para describir el mundo. Es algo que los seres humanos son, no como metáfora, como hecho literal. El universo tiene 13.800 millones de años. En todo ese tiempo, sus leyes se han estado aplicando sin excepción, sin descanso, sin error. La gravedad, la termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica, todo eso ocurrió millones de veces antes de que existiera ningún ser humano que le pusiera nombre. Y entonces aparecemos nosotros, producto de ese proceso, construidos por esas mismas leyes, y traemos con nosotros, codificada en la arquitectura misma del sistema nervioso, una representación de algunas de esas leyes. No todas, solo las que importaban para sobrevivir en la escala en que vivimos, pero algunas. Tu intuición no es tuya en el sentido de que la hayas creado. Es el resultado de un proceso de 13.800 millones de años que te usó como punto de llegada temporal. Eso me parece hermoso y un poco desconcertante, las dos cosas exactamente al mismo tiempo. La próxima vez que sientas algo con certeza, que tengas esa sensación de sé que esto es así, sin saber exactamente por qué. La próxima vez que atrapes algo antes de pensar, o que detectes que algo está mal antes de poder articular qué, pregúntate, ¿qué ecuación acaba de resolver mi cerebro sin avisarme? No para quitarle el misterio, para añadirle la capa correcta de misterio. Porque un universo donde la física corre dentro de ti sin que lo sepas, donde eres simultáneamente el observador, el instrumento de medición y parte del experimento, ese universo es mucho más extraño y mucho más interesante que uno donde simplemente sientes cosas sin razón. La intuición no es lo opuesto a la ciencia, es ciencia que ocurre donde no alcanzas a mirar todavía. Y lo que queda por entender ahí, lo que aún no vemos, eso es lo que me mantiene despierto, con gusto.